¿Cómo puede un tornillo sin grasa derribar un avión de pasajeros con 88 personas a bordo? La respuesta está en una pieza que casi nadie ve, pero que decide si el avión apunta al cielo o al mar. El 31 de enero del año 2000, el vuelo 261 de Alaska Airlines demostró que el mantenimiento de un componente del tamaño de una herramienta de taller puede ser la diferencia entre un aterrizaje y una caída que no deja margen de recuperación. Era un vuelo rutinario. Un McDonnell Douglas MD-83, matrícula N963AS, despegó de Puerto Vallarta con destino a San Francisco. A bordo iban 83 pasajeros y 5 tripulantes. El avión había operado toda la temporada sin novedades mayores en su bitácora reciente, pero en los registros de mantenimiento existía un historial que importaba. En los meses previos, las tripulaciones habían reportado dificultades intermitentes con el sistema de compensación del estabilizador horizontal, lo que en la jerga se llama trim. El trim es el ajuste fino que permite que el avión mantenga la nariz en la posición deseada sin que los pilotos tengan que empujar o tirar constantemente del mando. Cuando el trim no responde como debe, el vuelo se vuelve más exigente. Requiere más atención, más fuerza y más coordinación. No significa que el avión esté fuera de control, pero sí que algo en la cadena de mando no está operando con la suavidad que el diseño prevé. En el MD-80, la compensación de cabeceo se logra moviendo todo el estabilizador horizontal, la gran superficie en la cola del avión. Ese movimiento no se hace con cables directos, se hace con un mecanismo llamado jack screw, un tornillo sin fin que gira dentro de una tuerca de bronce. Cuando el tornillo gira en un sentido, la tuerca sube o baja por la rosca y arrastra con ella al estabilizador completo. Así se cambia el ángulo de la cola y con eso la actitud de la nariz. Es un sistema robusto, probado en miles de horas de vuelo. Pero como cualquier conjunto de tornillo y tuerca, necesita lubricación. Sin grasa, el metal trabaja contra metal. Y cuando el metal trabaja seco, se desgasta. Piensen en la tuerca de una bicicleta. Si la enroscan en el eje y nunca le ponen grasa, cada giro va limando la rosca. Al principio no se nota, luego la tuerca empieza a tener juego. Un día, al apretar, la rosca se barre y la pieza ya no sujeta. En un avión, esa rosca desgastada no sostiene una rueda. Sostiene la capacidad de mantener la nariz donde debe ir. Eso fue lo que ocurrió en el vuelo 261. La tuerca de bronce del jack screw, también llamada Acme nut, había perdido material por falta de lubricación adecuada. El desgaste fue progresivo, medido en milésimas de pulgada, pero constante. Los intervalos de lubricación y de inspección del conjunto se habían extendido en el programa de mantenimiento de la aerolínea, con aprobación regulatoria, bajo la premisa de que los datos de servicio lo justificaban. La grasa, que debía separar las superficies y evitar el contacto directo, no estuvo presente con la frecuencia necesaria. El resultado fue un desgaste acelerado. Durante el ascenso y el crucero inicial no hubo señales evidentes para los pasajeros. En la cabina de mando, en cambio, el trim del estabilizador comenzó a comportarse de forma anormal. Los pilotos notaron que el avión requería ajustes mayores y que la respuesta no era la esperada. Se comunicaron con el centro de mantenimiento de la compañía y con el despacho para evaluar opciones. Decidieron probar distintas configuraciones, siempre dentro de los procedimientos, para entender qué estaba ocurriendo. En un momento, al intentar mover el estabilizador, el mecanismo se atascó. La carga aerodinámica sobre la cola es enorme. Si la tuerca no muerde bien la rosca del tornillo, el conjunto puede trabarse, o peor, saltar filetes de rosca. Cuando eso pasa, el estabilizador puede desplazarse a una posición que la tripulación no comanda y para la cual no hay autoridad suficiente en el timón de profundidad para compensar. La tripulación del vuelo 261 enfrentó esa condición. Intentaron controlar el cabeceo usando el timón de profundidad, variando la potencia de los motores y cambiando la configuración de flaps y slats para modificar la sustentación y el equilibrio. Coordinaron entre ellos, se repartieron tareas y mantuvieron la comunicación con los controladores. Fueron metódicos. Evaluaron regresar, evaluaron alternativas. En un momento lograron una condición de vuelo parcialmente controlada, lo que les dio tiempo para planificar. Sin embargo, el daño en el conjunto del jack screw ya estaba hecho. La rosca de la tuerca estaba tan desgastada que terminó por fallar por completo.
Al perder la sujeción, el borde de ataque del estabilizador horizontal se movió a una posición de morro abajo que excedía la capacidad de control disponible. El avión entró en una actitud de picado pronunciada. Los pilotos aplicaron todo el mando de nariz arriba disponible, ajustaron empuje de forma asimétrica para ayudar a levantar la nariz y buscaron cualquier combinación que les devolviera autoridad. De cabeceo. La inversión del avión que describieron los datos de vuelo y los radares fue consecuencia de las fuerzas aerodinámicas y de los intentos de recuperación. No hubo margen. El M-83 impactó en el Océano Pacífico, a unos 4,3 kilómetros de la costa de California, cerca de Point Mugu. Las 88 personas a bordo perdieron la vida. La aeronave se fragmentó. La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, la NTSB. Los equipos de rescate y los buques de la Armada recuperaron los registradores de vuelo y gran parte del conjunto del estabilizador. El análisis fue directo. La tuerca de bronce del jack screw mostraba un desgaste extremo. Las roscas estaban prácticamente barridas. La causa fue la lubricación insuficiente del conjunto del jack screw durante operaciones previas. Ese faltante de grasa permitió contacto metal con metal, aumento de temperatura localizada y pérdida acelerada de material en la tuerca. La NTSB también documentó que los intervalos de lubricación del jack screw se habían extendido de forma significativa en el programa de mantenimiento de Alaska Airlines. Pasaron de una frecuencia menor a una mucho mayor, con la aprobación correspondiente en ese momento. El supuesto era que los datos de confiabilidad lo permitían. La realidad mostró que, para este diseño y en operación real, ese intervalo no garantizaba una película de grasa constante entre las superficies. Hubo un factor adicional. La inspección para medir el desgaste de la tuerca, llamada verificación de juego axial o end-play check, también tenía un intervalo extendido. Esa medición es la que dice si la tuerca todavía muerde la rosca con tolerancias seguras. Si el intervalo es demasiado largo, el desgaste puede superar el límite entre inspecciones, sin que nadie lo vea. La documentación de mantenimiento de la aerolínea, revisada por la NTSB, mostró oportunidades perdidas. Hubo registros que no reflejaban con claridad la condición del componente, y hubo tareas que se dieron por cumplidas sin evidencia suficiente de ejecución completa. No fue un problema de una persona, fue un problema de sistema. Procedimientos, supervisión, interpretación, de datos y cultura. La NTSB emitió recomendaciones que cambiaron la forma en que la industria cuida este conjunto. La FAA emitió directivas de aeronavegabilidad para todos los operadores de MD-80, de C-9, MD-90 y 717, que comparten diseños similares en el estabilizador. Primero, se redujeron los intervalos de lubricación del jack screw. La grasa dejó de ser una tarea que se podía espaciar por análisis de tendencias y volvió a ser una tarea de frecuencia fija y corta. Segundo, se impusieron inspecciones de juego axial más frecuentes y con métodos de medición más rigurosos para detectar desgaste antes de que se acerque a los límites. Tercero, se exigieron revisiones de los programas de mantenimiento basados en datos para asegurar que las extensiones de intervalo tuvieran respaldo técnico verificable y márgenes adecuados. Cuarto, se reforzó el entrenamiento de mecánicos sobre la criticidad del conjunto, sobre cómo aplicar la grasa correctamente y cómo documentar la tarea. Quinto, se mejoró la supervisión y la auditoría interna de las organizaciones de mantenimiento, para que la presión operacional no diluya la ejecución de tareas que no se ven, pero que sostienen el vuelo. El caso del vuelo 261 también impulsó cambios en la cultura. La industria recordó que un componente pequeño, oculto en la cola, puede definir la suerte de todo el avión. Que la extensión de intervalos no es un ejercicio administrativo, sino una decisión de ingeniería que necesita datos sólidos, monitoreo continuo y voluntad de revertir la decisión si los datos de campo lo piden. Que la documentación no es papel, es la memoria del avión. Si la memoria falla, el avión vuela ciego a su propio desgaste. Hoy, cuando un técnico abre el panel de acceso al jack screw en un avión de esa familia, el procedimiento exige limpiar, inspeccionar y engrasar
con una frecuencia que no deja lugar a que la rosca trabaje seca. Luego se mide el juego axial con herramientas calibradas y se registra el valor. Si el valor se acerca al límite, el conjunto se reemplaza, aunque todavía funcione. Porque en aviación, todavía funciona, no es un estándar. El estándar es, funciona dentro de márgenes probados con evidencia reciente. El vuelo 261 de Alaska Airlines nos dejó una lección escrita en metal desgastado. Un tornillo sin grasa puede derribar un avión no por magia, sino por física. Por la física de dos superficies que se comen entre sí cuando falta el lubricante. Por la física de una tuerca de bicicleta que, sin mantenimiento, un día deja de sujetar. En un avión, esa pérdida de sujeción se traduce en pérdida de control, cabeceo. Y el control de cabeceo es el que mantiene la nariz donde debe ir. De ese vuelo salió una regla: intervalos obligatorios de lubricación más cortos, inspecciones de juego axial más frecuentes y mejor documentadas, directivas de la FAA que obligan a toda la flota a cumplirlas, programas de mantenimiento revisados para que la extensión de tareas críticas tenga límites y supervisión, entrenamiento reforzado para que cada técnico entienda que engrasar un jack screw es cuidar 80 toneladas en el aire.